Como yo decía al principio, el invitado de esta noche de verdad que nos llena de mucho orgullo por ser un hombre con muchas y valiosas cualidades, empezando por la juventud, su entrega a la sociedad dominicana. La primera vez que lo tuve de frente me regaló una constitución dominicana que para mí yo dije, caramba, un legislador que anda siempre pregonando la ley de leyes nuestra. Esto debe ser valioso de alguna forma y cada vez que comparto con él, que hablo con él, que escucho algo de él, es algo positivo. Por eso yo creo que es importante que nosotros conozcamos un poquito más a fondo de este caballero, que vamos a ver primero cómo es un día normal en su agenda con Hamlet Melo. Adelante. Saludos, soy el diputado Hamlet Melo de la provincia de Altagracia por el PLD y le damos la más cordial bienvenida a este Congreso de la República Dominicana. Será hasta una próxima entrega que estaremos con ustedes. Las gracias a mi provincia de Altagracia por darme la dicha de ser su legislador y de mantenernos en el Congreso representando dignamente a mi provincia de Altagracia. Mi compromiso es con el pueblo, mi compromiso es con la Constitución y respeto a la misma. Gracias. Y ahí lo vieron ustedes, nuestro hombre legislador, ese hombre que tiene muchísimas cosas por contarnos y que es la primera vez, pero sabemos que no va a ser la última que pise el estudio de Dominicana. Buenas noches. Damos la bienvenida a Hamlet Melo. Hamlet, caramba. Encantadísimo de estar aquí una vez. ¿Cómo tú estás? Compartir con ustedes es exquisito. Gracias. Siéntate por aquí, Hamlet. Gracias. Estamos dispuestos a desnudarte. Emocionalmente hablando, Hamlet. No voy a hacer cosas que la gente se me equivoque ahí, ¿verdad? Y lo bueno es el caso que yo me dejo. Sí. Claro. Hamlet, ¿cómo tú estás primero? Bueno, muy bien. Sobre todo estar aquí delante de ti me llena mucho de regocijo. Sí. Porque cada vez que escudriño un poco más de ti, te admiro más. Ay, caramba. Que quisiera que hubiera más mujeres como tú en la comunicación. Estamos hablando de algo recíproco, porque cuando nosotros hicimos el balance de cuáles son las figuras que queremos para estas fechas, nos llegaste a la cabeza sin dudarlo por muchas acciones que hemos visto que estás trabajando y sobre todo por un tema de lealtad hacia tus líderes políticos, entre otras cosas. Y no sé qué tanto la población dominicana conozca sobre el ser humano que hay en ese legislador, que aparte de estar en el Congreso, también maneja la función de legislar, fiscalizar y de representar a sus ciudadanos. Pero cuéntanos primero, ¿cómo empiezas tú en la carrera política y llegas a ser diputado? Bueno, es una historia que para resumirla, es larga, pero vamos a resumirla de la siguiente manera. Yo en el año 93 llego a los Estados Unidos con una maleta llena de sueños. Tú sabes que todo el que viene a Estados Unidos o viene en un ataúd, que es lo más común, o viene con una maleta llena de dinero mal hecho, o viene con una maleta llena de sueños. Yo llegué con una maleta llena de sueños, me acuerdo que llegué como con $150, que fue lo que puedo durar durante 3 años en Estados Unidos. Bueno, llegué con muchas ideas y comencé a emprender varios negocios. Tenía un carrito de vender hot dog, tenía una venta de ropas que traía de Estados Unidos, vendía ropa. Ahí entonces comencé el negocio de la familia, que es un negocio de expendio de fármacos, farmacia Melo, que era como se llamaba en ese entonces. Entonces asumí la rienda de ese negocio familiar que había sido fundado por mi abuelo y mi tía, que es de hecho mi mentora política, doña Ligia Amada Melo. Y ahí comenzó esa idea de poder servir a mis conciudadanos. Recuerdo que comencé participando en actividades deportivas. Yo había sido miembro de la selección de baloncesto de Higüey cuando era más joven.
y siempre me quedó como ese penita, a veces ver jóvenes que querían practicar baloncesto o béisbol y no tenían la capacidad. Entonces comencé a apoyar con uniforme, con utilería deportiva, y ahí como que comencé como quizás a esbozar esa vena que tenía de servicio. Yo me crié en una familia de mis abuelos, me crié con mis abuelos, y siempre mi abuelo era una persona que estaba presto a servir. Como tenía un negocio de farmacia, siempre iba la gente, sobre todo de los campos, y a él le gustaba mucho interactuar con ellos, y muchas veces las personas iban sin dinero y él le regalaba los medicamentos. Como que crecí con esa parte de servicio. Y luego ya en el año 96, ya siendo ya parte del negocio ya de forma completa, asumí la rienda del negocio, le cambié el nombre, en vez de Farmacia Melo, le puse Farmacia Amado Melo en honor a mi abuelo, mi padre y fundador de la farmacia. Y luego ya comencé también a emprender con una tienda de celulares. Se llamaba en ese entonces Compucel, porque era una especie de computadora y celulares. Oye, y dije, déjame comenzar con eso. Como iba con mucha frecuencia a Estados Unidos, entonces comencé vendiendo accesorios de celulares. Luego en el 98 inauguro mi primera tienda ya como distribuidor de Claro. Recuerdo el 16 de agosto del 98. Ahí ya comencé ya mis años de empresario, ya un poco más, digamos, próspero, ¿no? Y me casé en ese mismo año con mi hoy esposa y comencé a emprender varias actividades empresariales. Nunca quise mezclar el tema de la empresa con la política, porque me daba temor. Entendía como que si era empresario y mezclaba con política, como que me podía afectar. Pero bueno, en el año 2000 apoyé entonces al hoy presidente en su campaña. O sea, esa fue como mi primera campaña activa. Formé un movimiento de apoyo a la candidatura del compañero presidente de la República en ese entonces, precandidato presidencial. Y luego ya en el 2004, cuando llegamos al poder, ya ahí estaba muy activo. Era parte de la comisión de campaña de Higüey, participaba mucho en las actividades de la provincia y ya me involucré un poco más. Ya perdí un poco el temor de mezclar la parte empresarial con la parte política. Y entonces, en el año 2006 me dice uno de los compañeros de allá del partido que por qué yo no aspiro a diputado. Le digo, mira, de aspirar yo aspiraría a regidor, porque siempre es bueno irlo haciendo de forma escalonada. Y consulto con doña Ligia y me dice, efectivamente, sí, tú puedes aspirar a regidor para que lo haga de forma escalonada. Pero como que no me gustaba mucho el tema de regidor, dije, no, yo voy a aspirar a diputado, vamos a ver qué pasa. Hice un intento. En ese entonces éramos 3 precandidatos, yo quedé en un tercer lugar, pero con el tema de la cuota de la mujer, voluntariamente renuncié para ceder mi espacio a una mujer y así entonces que la provincia de Altagracia no tuviera que de forma, digamos, torturosa o de forma que fuese complejo, decía hacerlo voluntariamente. Hice una rueda de prensa en el partido y bueno, ya me dije, bueno, me voy a preparar para las próximas elecciones, que serán en 4 años, pero yo no tengo prisa. O sea, yo seguí mis empresas, seguí colaborando con el partido, siempre apostando a que Higüey creciera, siempre apostando a los mejores intereses de mi provincia de Altagracia. Y luego entonces comencé una maestría en Ciencia Política para el Desarrollo en la Universidad de Salamanca. Comencé a interactuar ya en Fungulode, haciendo varios diplomados, varias actividades. Estuve en España algunos diplomados y como que comencé a trabajar la parte académica para, si llegase entonces a un cargo, tener capacidad y tener conocimiento de causa para poder hacer un buen desempeño en la parte política. Y ciertamente en el año 2009 fue un proceso ya interno de mi partido, ya quedé en segundo lugar con una buena posición. Recuerdo que ni siquiera pude entregar mi tesis de la maestría porque en eso entró ya la campaña, digamos, en su apogeo, año 2009, ya prácticamente a un año de las elecciones. Y tuve que graduarme inclusive con otra promoción que no era mi promoción, porque ya mis compañeros de estudio ya se habían finalizado y pudieron graduarse a tiempo. En el 2010, cuando llego a la Cámara de Diputados, como llegué de Estados Unidos en el 93, con una quizás idea distinta a la que realmente era, con muchos planes, con muchos proyectos, pero eso cuando tú llegas ya te encuentras con la realidad, de que no es lo que tú esperas, ¿no? La Cámara de Diputados es una escuelita, o sea, tú aprendes de todo, tú te mezclas con muchas personas de diferentes costumbres, diferentes comunidades. Por ahí hay personas que van a la Cámara a buscar un espacio, van a la Cámara a buscar quizás algo que no tuviesen. Yo llegué a la Cámara, ya yo tenía mi negocio, tenía mi casa, tenía mi vehículo, así que yo no fui a la Cámara en ese entonces, ni lo he hecho tampoco nunca, a buscar nada que fuera espacio en la sociedad. Realmente a la gente le gusta mucho el poder, le gusta mucho andar con placa oficial, andar con militares, o sea, eso a mí nunca me llamó la atención.
Inclusive a mí se me olvida que soy diputado. Ahorita cuando llegué aquí al estudio, me preguntó la joven, ¿cuál es su nombre? Le dije, Hanle Melo. O sea, hay gente que dice, diputado Hanle Melo, diputado de la República. O sea, como que eso, quizá como que ese cargo, como que te va a dar otro matiz a tu personalidad. Eso yo no creo en eso. Yo creo que lo que hay que hacer es, primero, saber que los cargos son pasajeros, servirle a tu comunidad, representar de una forma digna y sobre todo que no tenga cola que te pise, que eso es lo más preocupante. Creo que es muy importante esa parte. Eso es más importante. Y yo te concateno esa respuesta, Hamlet, preguntándote, por ejemplo, cómo un joven que llega con una maleta cargada de sueños, crees que tenías en ese momento $150, se convierte en un empresario que trabaja el tema farmacéutico, que tenía, no sé si continúa con el tema de las computadoras y los celulares. Solo celulares. Celulares, Sí. pero también el tema de la comunicación, porque dentro de tu provincia, creo que, si no me equivoco, también manejas medios de comunicación. Tengo un canal de televisión que se llama TV Higüey, es el canal más viejo que tiene el municipio de Higüey. Óyeme, de venir con $150 y una maleta llena de sueños, se ha convertido en un próspero empresario, un legislador y una figura pública que puede ser... Y sobre todo, que algo muy importante que decía mi abuelo en paz descanse, que el tema no es llegar, el tema es tú saber mantenerte. Cualquier persona ahora mismo se saca el loto y se convierte en millonario. Pero la mayoría de los casos que tú te fijas, todo aquel que quiere una fortuna de forma, digamos, efímera o de forma rápida, ¿no? Si te fijas, el gran conglomerado pierde esa fortuna porque no sabe qué hacer. Quizás no está preparado. Yo pienso que quizás el éxito mío ha sido primero que soy un hombre plenamente que cree en Dios. Yo para mí todo lo que yo pongo está primero en manos de Dios. Eso debe ser lo más importante. Y segundo, o sea, saber de que cuando tú vas a hacer una cosa, ¿qué tú vas a hacer? O sea, tú dices, bueno, está bien, en el Congreso tú sabes que hay muchas aristas, ¿no? Hay muchas cosas que se manejan, sobre todo con los contratos que antes llegaban de diferentes instituciones, que siempre... el famoso hombre de los maletines, que yo nunca lo vi, gracias a Dios. Entonces, hay cosas que tú tienes que hacer, o sea, que tú piensas, bueno, si hago esto, ¿qué acarrea? O sea, si hago esto, ¿qué beneficio voy a tener? O sea, me puedo hoy, por ejemplo, beneficiar de $1 millón que me vaya, por ejemplo, para yo hacer algo mal hecho. Pero y mañana, o sea, ¿cómo yo le digo a mis hijos, mire, yo me cogí $1 millón porque eso era para yo comprarte a ti un carro que tú querías? O sea, ¿qué te puede generar ese $1 millón que tú hagas de forma ilícita? Entonces yo pienso que esa ha sido una de mis nortes a seguir. He estado siempre pegado a mis principios que recibí en mi hogar. En mi hogar no había dinero, pero sí había una familia compuesta por mis abuelos, como ya te dije, mis tías, que son para mí mis hermanas, mi madre, y creí en eso. Creo que la formación en el hogar, y eso es una de las cosas que yo sigo pensando, que hoy en día, aunque la sociedad está compleja, la sociedad hoy en día... muchos de los problemas radican en el hogar, por hogares disfuncionales, hogares que obviamente los niños no reciben quizás ese ejemplo que pueden recibir. Y yo pienso que esa ha sido quizás una de las cosas que más me llena de satisfacción, saber de que crecí en un hogar, aunque de padre divorciado, pero sí nunca me faltó ese como dicen los norteamericanos, role model, ¿no? Ese modelo a seguir. Y me enfoqué en eso. O sea, inclusive al día de hoy, cuando puedo pensar en hacer una cosa incorrecta, digo, no, espérate. ¿Qué diría, por ejemplo, mis abuelos? ¿Qué diría mi madre? O sea, ¿qué diría doña Ligia, que es una persona a quien yo quiero muchísimo y le guardo un respeto por ser la mayor de las hijas de mis abuelos? Pero para mí es como si fuera mi mamá, como si fuera una persona a quien yo admiro muchísimo por su capacidad. Todavía al día de hoy, doña Ligia, sin tener un cargo público, está siempre pensando en la República Dominicana, en la educación de la República Dominicana. Y yo pienso que uno tiene que ir emulando siempre las buenas prácticas y hacer las cosas siempre de forma correcta. Y eso tiene una recompensa. Yo quiero hacer un ejercicio contigo, Hamlet. Un ejercicio de futuro. Vamos a imaginarnos que estamos en 10 años más para adelante. Entonces yo quiero saber cómo tú te ves en 10 años. De aquí al 2029, ¿cómo tú te ves? Ese ejercicio, yo inclusive lo pudiese haber pensado en varias ocasiones, pero fíjese que yo trato siempre de agotar ciclos. La vida es un ciclo. Los ciclos van de 7 a 10 años. Yo, por ejemplo, lo que yo hago hoy no lo hacía hace 10 años. Igualmente tú. Tú en el 2010 te graduaste de la universidad. Así es. Magna cum laude. Luego en el 16 te graduaste ya de tu maestría. Magna cum laude también. Y ahí comenzaste con tu producción, comenzaste con tu fundación. Es decir, tú has ido agotando los ciclos, que nunca pasan de 7 años, ni de 10. Yo pienso que yo agoté del 2010 al 2020, ya es un ciclo que ya yo cerré. La parte legislativa, si yo mañana tengo que dejar el Congreso,
eso a mí no me ¿Lo dejarías para el 20 ya? sin ningún problema. En caso de que fuese necesario. Si tengo que continuar, porque mi provincia de Altagracia así lo entiende, si valora el trabajo que hemos hecho, dentro de las figuras políticas de mi provincia, creo que estoy dentro de una clase muy limitada que nunca han tenido un escándalo, que nunca me he visto involucrado en una situación que tenga que andar escondido, que tenga que estar... yo ando solo, yo llevo a mis hijos a la escuela todos los días por la mañana, cuando no estoy en la Cámara. Yo hago una vida normal, porque es que yo pienso que uno como ser humano, uno tiene que saber cuáles son sus prioridades. Mi prioridad es servir a mi provincia de Altagracia. Y no tengo que estar en un cargo político para servir a mi provincia. Entonces, volviendo a tu pregunta, en el 2029 yo quisiera, primero, que mis hijos ya sean profesionales todos. Eso para mí es una gran satisfacción. Y segundo, continuar viendo a mi provincia desarrollándose. La provincia de Altagracia es una provincia que yo, aunque nací aquí en Santo Domingo, recuerdo que la primera vez que saqué cédula era serie palito, como le dicen ustedes los capitaleños. Y esa vaina a mí me da una cuerda impresionante. Ajá. ¿Por qué yo tengo que ser palito? Yo soy goyano. Resultado, cuando vine de Estados Unidos en el 93, lo primero que hice fue cambiar mi cédula, serie 28. Y yo nací en Santo Domingo. Y inclusive estudié aquí mis primeros años de primero, aquí cerquita del estudio, en la Bolívar, esquina Churchill. Allá había un colegio que se llama Colegio Los Unidos. Ahí yo estudié mis primeros años de primaria. Pero me fui para Higüey, que era realmente donde me gustaba estar por el tema de que me sentía la familia, más gusto. el entorno. Exactamente, el entorno era mucho más factible. Luego recuerdo que en el año 80 me mudo a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Gretna, una ciudad que queda justamente al lado de Louisiana, de New Orleans, el famoso Mardi Gras, el carnaval de Mardi Gras, muy famoso. Y ahí comencé entonces a vivir otra etapa en mi vida, obviamente ya siendo muy pequeño, con el tema de ver cómo un estado, como el estado de Luisiana, que venía del KKK Klan, que todo era en contra de los negros, en contra de los latinos. Y tú morenito por ahí. Yo era de los 21 estudiantes que habíamos en el colegio completo. Estábamos todos en una sola aula. Recuerdo tercero, cuarto y quinto, en una sola aula, una sola profesora. Y tengo una anécdota muy famosa que si me permite la puedo hacer. Sí, claro que sí. Y es que había unos blanquitos, ¿no? Como le dicen ahora. Valga la promoción para el grupo. El grupo de los blanquitos. Que siempre nos tenían en acoso. Éramos 21 hispanos, en una escuela prácticamente grande. La escuela se llamaba... ¿Viviste acoso en tu escuela en Estados Unidos? En esa escuela, en Estados Unidos. En el año 80 estamos hablando. 80. Y recuerdo que mi abuela me había enviado aquí de Santo Domingo una caja de chicles Duplex. ¿Te acuerdas? Los rosaditos. Oh. Espectaculares. Y un corta uña. Yo mi corta uña me lo pongo en los bolsillos y cojo para la escuela. Sin ningún interés de hacer nada. Pero cuando salimos a recreo, le digo, van acá, pero esta gente van así con el mismo tema de siempre. Teníamos que estar siempre en una esquinita. Ah, no, ahí están los hispanos. Ahí están los latinos, que era como nos llamaban. De una forma muy despectiva. Y saqué mi corta uña y me enfrenté a uno. Finalizó el acoso. Ajá. De ahí para adelante éramos todos hermanos, éramos todos aliados. Inclusive ganamos una competencia. Tú sabes que allá se celebra mucho el Día de la Raza, el 12 de octubre en Estados Unidos. Recuerdo que nos llevaron a la Feria Mundial del 84, que fue en New Orleans, porque hicimos un baile muy típico de los dominicanos y como éramos apenas 21 latinos, preparamos un baile espectacular y ganamos entonces un concurso que había entre varias escuelas y nos llevaron como premio a esa Feria Mundial del año 84 en la ciudad de Luisiana. Pero fue respetado ese grupo después de ese... Con ese corta uña. Con un corta uña. Tú sabes que los corta uñas traen como la limita. Sí. Entonces yo agarré, saqué la limita y volteé la parte de adelante y agarré mi corta uña, pero yo, ya usted sabe, con miedo que si me empujaban, por ahí eso me dicen que el valiente llega hasta donde el cobarde lo deja. Así es. Y creo que a partir de eso ya los hispanos comenzaron a respetarlo. Recuerdo que ya... Inclusive yo tenía un problema del habla. Yo tenía... ¿Tartamudeaba? Exactamente, porque uno de mis compañeros de estudio había cruzado la frontera y cruzando la frontera le habían matado a sus dos padres. Y el niño tenía un tema con eso. Y él se quedó como debajo del agua y como logró salir con vida. Y yo le cogí con tanto cariño a él. Entonces, en la hora de matemática, como éramos todos juntos en una aula, habíamos algunos que teníamos un poquito más de destreza y nos sacaban para otra aula a tomar matemática, por ejemplo, y otras asignaturas. Y recuerdo que con ese muchachito yo siempre estaba con él, le daba seguimiento.
y le ayudaba a hacer su tarea porque el muchacho tenía traumas. Y dije un día, óyeme, pero la verdad es que uno no sabe cómo uno va a terminar su vida. O sea, ese muchacho a mí me llegó al corazón. Y te hago esta anécdota para que tú veas que muchas veces uno quizás desde pequeño uno tiene como la vena de servir. Y ese jovencito a mí me impactó. Nunca he tenido contacto con él, nunca ni siquiera supe qué pasó con su vida, porque en el año 84 me mudo otra vez a Higüey y ya en el 90 entonces que me voy nueva vez para la ciudad de Miami, que ahí entonces que termino mis estudios secundarios, el high school como le llaman allá. Y recuerdo que yo estaba inclusive enrolado en la clase de arquitectura. Yo iba a ser arquitecto. Y había ya solicitado un trabajo en los customs, los agentes aduanales. Pero llamé a mi abuelo, que era mi todo, era mi vida. Mi vida giraba en torno a él. Y le digo, mira papá, para que sepa que ya me inscribí en la Universidad FIU, la Universidad Internacional de Miami. Voy a ser arquitecto y estoy en eso. Mi abuelo me dijo con una sapiencia impresionante. Me dijo, está bien, mi hijo, yo te felicito y te voy a apoyar todo lo que tú hagas. Pero a mí me quedan pocos días de vida. Y si tú puedes, por lo menos ven 2 o 3 meses para que te quedes aquí conmigo. Y tu abuelo te dijo que le quedaban sí, 2 o 3 días de vida. 2 o 3 días de vida. O 2 o 3 años, creo que fue que me dijo. Y yo hablando con él, se me salieron 2 lágrimas. Claro que sí, pero... Mi debilidad. Digo, bueno, Dios mío, tú eres que sabes a dónde uno va a caer. O sea, uno lo planifica y tú eres el que dispone. Yo en menos de 24 horas, de 48 horas para ser más exacto, cambié todo mi escena. Envié una carta a la gente de aduana diciendo que no iba a poder aceptar el trabajo. Envié una carta a la Universidad Internacional de Miami diciendo que iba a tener que posponer mis estudios y vine para acá, para Higüey. Ahí entonces se complicó la cosa. Porque tú dirás, bueno, en el 93, ¿qué había en Higüey en esa época? Había poca cosa. Creo que el Barceló estaba iniciando. No, el Club Med había iniciado. El primer hotel de la zona de Punta Cana. Y entonces me tocó hacer un año de secundaria. Porque antes, cuando tú te graduabas en Estados Unidos, que venías aquí a República Dominicana, tenías que hacer el año completo, el último año. En ese entonces era cuarto de bachillerato. Ahora creo que cambió la modalidad. Tuve que tomar pruebas nacionales. Venía todos los sábados en un autobús de Higüey para acá a Senapec. De acuerdo que fue prácticamente traumático ese año para mí, porque yo decía, bueno, si yo terminé mis estudios, ¿por qué tengo yo que hacer un año más? Y ya yo había perdido 2 años cuando vine en el 84 de Luciana, porque recuerdo que iba para sexto y me bajaron a cuarto, porque tuvieron que alfabetizarme otra vez, y ahí perdí 2 años. Dije, bueno, Dios el que sabe. Un año entero viajando todos los sábados para acá, para la ciudad de Santo Domingo. Y ahí entonces terminé finalmente el cuarto de bachillerato. Me inscribí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para estudiar Derecho en Higüey, porque no tenía otra opción. No podía venir para acá a estudiar arquitectura, que era lo que quería, porque tenía que cuidar a mi abuelo. Ya mi abuelo estaba, no de que en condiciones que había que cuidarlo, pero éramos solamente él y yo. Y digo, bueno, si yo sacrifiqué vivir en Estados Unidos para estar con él, voy a estar con él los últimos 8 años de su vida. Y créeme que me siento agradecido a Dios que me haya dado esa oportunidad, porque así lo hice. Él murió en el 99, específicamente el 3 de junio del 99, y creo que esos 6 años lo disfruté al máximo. Compartí con él y creo que si tú me dijeras hoy, bueno, pero ¿qué hubiese sido de tu vida? O sea, tú fueras ¿Por qué eran tú y él solamente? Bueno, porque ya mi abuela se había mudado para acá, para Santo Domingo, compartí con otras de sus hijas. Mi hermano vivía en Estados Unidos, o sea, como que nos habíamos dividido. Mi mamá seguía viviendo en... ¿Y era el más cercano de tu Yo era el más cercano de mi abuelo, o sea, lo mío era una enfermedad con mi abuelo. O sea, yo con él quizás, porque él y yo teníamos una química. Por ejemplo, él me decía, mira, Hanley, ¿qué tú quieres esta cosa? Y yo le digo, no, papá, eso sí no funciona. No, vamos a hacer como yo te dije. Un hombre que había nacido en 1909, contemporáneo con don Juan Bosch. Y cuando decía una cosa era eso, pero yo entonces le decía entender de que por qué razón debía ser, como yo lo sugería. Entonces me decía, tú tienes razón, vamos a hacerlo así, a ver qué tal. Entonces en el año 95 ya él me entregó ya el control absoluto de la farmacia, como era ya un negocio de familia, yo me reuní con mi familia, le compré el derecho a mi familia, para que después no hubiese un tema de no, que la farmacia es de la familia, no. Yo compré el derecho, porque la farmacia yo la recibo en el año 95, pero la farmacia, el nombre, sin un peso, sin nada de mercancía, porque la casa era de madera, como se usaba mucho en los pueblos, y se había hecho una casa ya de blog, una casa muy bonita, de 2 niveles, y mi abuelo me dice, bueno, ahí está la farmacia, tira para adelante. Le digo, papá, pero ¿cómo que tira para adelante? ¿Y todo esto un negocio tira para adelante sin cuarto? No, tire para adelante. Usted tiene forma de cómo buscársela.
Recuerdo que fui al Banco de Reservas en ese entonces. Cogí un préstamo de 25,000 pesos. Obviamente, firmado por él. Lo pagué antes de tiempo. Ahí entonces comencé con el tema de los celulares. Me iba muy bien con los celulares. Iba cada 3 meses a Estados Unidos, traía los accesorios, traía muchos equipos celulares. Siempre por la vía correcta, pagaba los impuestos. Y ya el resto, historia. El resto es historia, pero todavía nos queda más historia de Hamlet Melo. Así que, Hamlet, te pido el favor, y a ustedes también, para ir a una breve pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a empezar con qué aspira este hombre, porque él nos ha contado parte de su vida, pero sus aspiraciones, ya hablamos de cómo se ven 10 años, pero qué aspira él a hacer o a estar unos añitos más en nuestra República Dominicana o en Estados Unidos o en España, donde sea. Hamlet Melo con nosotros aquí en Dominicana. Donde pueda servirle a mi país. ¿Verdad que es lo más sí? importante. Hamlet Melo, usted no se mueva, que seguimos compartiendo más aquí en Dominicana. Buenas noches.